Muy buenos días, jóvenes del tercer y cuarto grado de secundaria. Les habla el profesor Exxon. Hoy, 11 de agosto, 19 semana ya. Continuamos con las sesiones en el área de comunicación. Creamos una historieta sobre prácticas que favorecen el bienestar emocional en la familia y comunidad. Vamos a conseguir el siguiente propósito. Escribe una historieta sobre prácticas que favorecen el bienestar emocional. No nos olvidemos que ante estas situaciones nos producen situaciones de pandemia, ¿no? De enfermedad, nos producen varias emociones. Este texto debe estar de forma coherente y cohesionada, adecuando el texto a la situación comunicativa. Los criterios que te van a tener en cuenta para la evaluación son: la historieta está adecuada a la situación comunicativa de una manera original, con una estructura narrativa clara que despierta el interés del lector. Acoge los aportes de las diferentes áreas en el planteamiento del guión. Cuenta con una estructura que organiza y desarrolla las ideas de forma coherente. Contiene viñetas de presentación, tanto para el inicio, desarrollo y cierre. La organización de los elementos gráficos es creativa y original. Usa las convenciones del lenguaje escrito, es decir, buena ortografía, buenos signos de puntuación, entre otros. Recordarás que la semana pasada ya has planificado tu historieta. Así es, siguiendo los pasos y considerando sus elementos. Pues al realizar la planificación de tu historieta, has tenido en cuenta tres primeros pasos. Recordemos esos pasos, pero ahora lo vamos a realizar con base a un ejemplo de una experiencia real. Con anticipación ya les he enviado el audio de la historia del profesor Hilario Díaz Peña. Bien, el primer paso es investigación. Su nombre mismo lo dice, ¿cierto? Aquí ya cuentas con información suficiente de la historia que vas a contar. Así es, ya has realizado tú todo tipo de indagación y ya tienes tu historia. Muy bien, a manera de ejemplo y para apoyarles en la creación de una historieta, vamos a citar la experiencia o el caso del profesor Hilario Díaz Peñas, un maestro de la comunidad Bora en Ucayali. Su historia sería una excelente fuente de información para que puedas crear una historieta, ya que tienes muchas experiencias donde puedes identificar prácticas para el bienestar emocional. Así es. Ustedes escucharon que en un momento de su vida él fue víctima de discriminación y de exclusión. ¿Recuerdan cómo se sentía por ello? Ah, esas prácticas que existen en nuestra sociedad originan que las personas se sientan tristes, poco valoradas o molestas, disgustadas, con rencor frente a otros que se asumen con mayores derechos. Pero él, Hilario Díaz Peña, no se quedó allí, siendo víctima de esas prácticas. ¿Recuerdas qué hizo para sobresalir y superar esas emociones negativas de tristeza? Claro, hizo frente a todo tipo de discriminación y exclusión y demostró que era capaz de superar estos males emocionales. A eso se llama resiliencia. Se esforzó mucho en estudiar y aprender. Caminaba para más de 3 horas a su colegio, sin importarle el clima hostil de la zona, lluvia, barro, caudales de los ríos, entre otros. Aún así, ocupó los primeros puestos en el rendimiento académico en su colegio. Al final, todo esfuerzo y sacrificio tuvo una gran recompensa: logró formarse como profesor. Hoy, él es profesor y director de una escuela primaria en la comunidad de Puente Betel, en la región Ucayali, y vive muy feliz al lado de su querida esposa, y juntos siguen luchando para llevar educación a los niños de su comunidad. Así es. El siguiente paso: sinopsis o resumen. ¿Qué es? Es el punto de partida de tu historieta. Con la información obtenida ya tienes pensado una historia que vas a escribir. Si continuamos con el ejemplo del caso del profesor, encontraremos diversas historias que pueden contarse. Así es, como por ejemplo, ¿no? El trato que recibía de sus compañeros en la escuela y colegio, que era discriminación y exclusión. También puede ser
la alegría de recibir su diploma de título de profesor, hay la satisfacción, entusiasmo, autoestima, entre otros. Así como estas, puedes escribir diversas historias que favorecen o atentan contra el bienestar emocional de las personas o de tu comunidad. Lo importante es que lo expreses a través de una historieta. Siguiente paso, el guión. ¿Qué es? Como tenemos nosotros aquí en el modelo. Dos imágenes, ¿no? Lo puedes realizar de una manera simple o lo puedes realizar de una manera profesional. Ya sabes que es la etapa más importante en la creación de una historieta. Si tu historia está bien escrita, ya tienes más de la mitad del trabajo hecho. Recuerda que para que el guión de tu historieta sea bueno, es necesario considerar tres elementos. Personajes interesantes, un conflicto que atrape al lector y un desenlace donde ese conflicto se resuelve. Así es. Allí en cada recuadro, como tenemos en el ejemplo, puedes tú anticiparte a lo que vas a realizar. El cuarto paso, que es el diseño de personajes. Con el guión terminado, ya sabemos cuántos personajes necesitaremos crear y cuáles serán sus características. Debes diseñar a tus personajes con características que tú eliges que deben tener. Así es bueno guiarte de los modelos que se presentan en la historieta que has leído. El siguiente paso, esquemas o bocetos. Los bocetos son versiones más simples, dibujadas rápidamente y sin muchos detalles de las partes que tendrá tu historieta. Aquí debes organizar cada dibujo de un personaje o personajes con los textos breves y cada parte de la historia lo colocas en viñetas o recuadros. Ujú. El sexto paso, dibujos a lápiz. Con los bocetos listos, se empieza a hacer los dibujos a lápiz que servirán solo como una guía, luego se repasarán con plumón o tinta para que los dibujos queden bien definidos con líneas negras bien marcadas. Así es. Recuerda, amigo estudiante, no es necesario que sean un experto dibujante. Lo más importante es que expreses tus ideas mediante dibujos. Siguiente paso es el color. Dar color a tus dibujos con la mejor técnica que tú posees. Puedes hacerlo a través de lápiz de color, acuarela, témpera o lo que tengas disponible. También si puede ser una computadora. Bien, estudiantes, con todos estos pasos que has seguido podrás concluir tu historieta. Recuerda, está referido a situaciones que favorezcan el bienestar familiar en tu familia o comunidad. Eh, Recuerda también que en la historieta deberás tener en cuenta los criterios que se te citó. Bien amigos, esperando que estas orientaciones te ayuden a crear tu historieta, deseo culminar las actividades de hoy con estas preguntas. ¿Cómo te has sentido al realizar estas actividades? ¿Por qué? ¿Consideras importante lo aprendido? ¿Por qué? Muchísimas gracias y no se olviden las preguntas retadoras que le he enviado por WhatsApp.